Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en La Octava, en su programa, solemos decir que es el favorito y sí es el favorito. Tú eres el que lo dice, yo no. ¿Tú no lo dices? No, señor. ¿Cómo eres hipócrita, Álvaro? Lo dices No lo fuera digo. del aire. ¿No? Bueno, bienvenidos a Los Periodistas, su programa de La Octava, que Álvaro no considera favorito. Gracias a los que nos están escuchando en su auto, gracias a los que nos escuchan también y nos ven por YouTube, también para todos los que están en televisión abierta. Muchísimas gracias por vernos en el 8.1 de televisión abierta. Y pues también le damos la bienvenida a todos, que no son pocos, los que nos ven por YouTube. Y también por el canal 8 de los sistemas de paga, de todos los sistemas de paga aquí en el Valle de México. Le agradecemos que nos acompañe estas 2 horas de información amplia, información relevante a juicio de este par de periodistas que buscamos efectivamente llevarle a usted información de interés público. Le damos la bienvenida y Alejandro, sin más, vámonos a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vámonos. Aquí en Los Periodistas. Pues el día de hoy fue un día de gran indignación, no solo por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de apenas 25 años de edad, quien fue asesinada brutalmente por su pareja, Eric Francisco N., un hombre de 56 años aquí en la Ciudad de México. También hubo gran ira, gran enojo, se manifestó fuertemente en los colectivos, entre las activistas sobre todo, pero en redes sociales se movió, lleva casi 20 horas de tendencia en Twitter, por ejemplo, la condena contra la filtración de imágenes del cuerpo de esta pobre mujer asesinada y pues exhibida después, criminalizada, en las primeras planas incluso de al menos 2 diarios mexicanos, Álvaro. Sí, a la brutalidad del crimen siguió una revictimización exhibiendo el cadáver de esta joven, que un tema que por supuesto que ofende, que ofusca, que indigna, no solamente por supuesto a las mujeres, nos indigna a todos aquellos que creemos que es inaceptable que ocurran este tipo de cosas, en particular si nos dedicamos también al periodismo. Son decisiones editoriales que se deben tomar y hay quien decide exhibir, en este caso, el cuerpo de una mujer que ha sido no solo asesinada por su pareja, sino bestialmente despedazada, partes de su cuerpo arrojados al drenaje. Esto no puede seguir ocurriendo en México. Ni la filtración, ni el feminicidio. Ni la filtración, no. Y es importante, por eso, lo que sigue. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que ya investiga a 6 de sus funcionarios y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para identificar quiénes filtraron las imágenes. En cuanto a los medios, la sanción debe ser, y creo que será, de carácter social. Pues sí, porque no existe otro más que eso, la condena pública, no hay manera de proceder de otra forma. Pues como sabemos, el crimen fue atroz y fue una mujer, una jovencita de Puebla, la víctima, y se cometió aquí en la Ciudad de México, sí, este crimen
pues en medio de una gran discusión sobre la recalificación o reclasificación del delito de feminicidio. Justo cuando estamos en esta discusión es que se da este evento terrible. Por un lado, el asunto de la publicación de las fotos. A ver, Álvaro, hay un video publicado del presunto culpable con sus fotos y demás. Es un interrogatorio que se da en una patrulla, al interior de una patrulla, en donde el esposo presunto culpable está cubierto de sangre, se le ve el rostro, es un presunto culpable. Por supuesto. No hay un abogado que lo asista. Digo, a muchos nos puede importar muy poco que lo asista un abogado si ya se está declarando culpable y está manchado de sangre, pero es por procedimiento. Después esa gente sale porque no se cumplen con los procedimientos y entonces quedan libres. Hay un video de este señor. Lo vi, declarando, es cuando dice que narra que cosas lo terribles. poseyó el diablo. Es el testimonio de un homicida, terrible. de un asesino, en calidad de presunto, hay que decirlo. Claro. Pero precisamente por este tipo de conductas de la autoridad es que sale libre. Sale libre, claro, porque él puede alegar que se violó la presunción de inocencia, el debido proceso, claro, y un juez que se allega a todos esos elementos puede efectivamente dejarlo en libertad porque la confesión no fue ante la autoridad pues que no, corresponde. Está ahí. Ahora no va a ser muy difícil porque está la patrulla que lo detuvo, está un agente interrogándolo. O sea, van a dar pronto, por lo menos con quienes tomaron esas imágenes, no creo que se vayan a tardar mucho en dar con los funcionarios señalados por filtrar estas imágenes, Álvaro. Ahora, el contexto es atroz. No solamente la propuesta del fiscal general de la República para reclasificar el delito de feminicidio o cambiarlo, hay en la UNAM, en la principal institución educativa del país, un movimiento, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus métodos, de jóvenes que son agredidas sexualmente. Hay una epidemia de asesinato y de agresiones a mujeres, y este crimen se comete en este contexto. Pues bueno, el senador Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, se pronunció, óigalo usted, aunque usted no lo crea, en contra de la propuesta de sus compañeros de bancada, Malú Micher y Germán Martínez Cázares, de crear una investigación, una comisión que investigue los casos de pederastia clerical. Dice, no abriría frentes al mismo tiempo con la Iglesia, con medios de comunicación, con asociaciones religiosas, con empresas. O sea, que se frieguen las víctimas, pues. Es como lo ha dicho una de las víctimas. No tiene sentido. Es parte de ese encubrimiento institucional que ha evitado que todos los depredadores sexuales que han abusado de niños, de niñas, de adolescentes, por parte de sacerdotes, muchos de ellos de la Legión de Cristo. Es politiquería pura, Álvaro. Justicia. Politiquería pura, porque ¿quién en su sano juicio se puede oponer a una investigación que vaya detrás de los pederastas? Es un politiquero. Un politiquero. Punto. Politiquero, así es. Y los politiqueros están en todos los partidos políticos. Así en es. este caso, el politiquero se llama Ricardo Monreal y es el coordinador de Morena en el Senado. ¡Qué barbaridad! Bueno, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó este martes la protección de las mujeres que denunciaron públicamente la violencia sexual de la que fueron víctimas en su niñez cuando estudiaban en el Instituto Cumbres de Cancún a cargo de los Legionarios de Cristo. Un asunto que la semana antepasada abordamos ampliamente con dos de ellas. Siento a Ricardo Monreal caminando en sentido contrario, nomás por politiquería. En sentido contrario, hay por todos lados la sensación de que es momento de hacer justicia a tantos abusos, decenas y decenas de niños que fueron violados durante años por Legionarios de Cristo, y Monreal en sentido contrario. Mira, la sociedad ve y la sociedad decide. Carajo. Bueno, pues hoy hubo una manifestación en Ciudad Isla, Veracruz, en contra de la fuerza civil de esa entidad,
Bueno, fueron desalojados y si usted nos está viendo en televisión, lo que está usted viendo no son los narcotraficantes disparando contra la población y apuntándole a la población. No, son los policías disolviendo una manifestación con tiros, a balazos y golpeando a periodistas. Sí, ese que está grabando, si usted nos está viendo, si nos está escuchando nada más, se lo narramos, se ve la cámara apunta hacia un grupo de policías, el periodista está narrando, se deja venir uno de los agentes apuntándole con el arma y luego termina dándole un golpe que se ve claramente ahí, o sea, un policía pegándole y además la población civil, bueno, el reportero que fue agredido también, bueno, la cámara da vueltas, etcétera, el reportero también fue agredido a patadas simplemente porque estaba documentando mientras los señores policías de Veracruz disparaban para disolver una manifestación. Pues, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos, Álvaro? Estamos en México y es en el estado de Veracruz, donde gobierna también Morena, y que inclusive gente de Morena de Veracruz está exasperada por pues la incompetencia de un gobernador improvisado, pero que es gobernador y que por tanto pues la gente también le está exigiendo que se conduzca de manera democrática y dando resultados. Carajo. En fin, hoy ocurrió también un acontecimiento aquí en la capital de la República que es relevante. El empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del planeta, destacó hoy los resultados económicos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la mejora del poder adquisitivo y el control de la inflación, aunque pidió agilizar la inversión en infraestructura en México. Y hoy Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, afirmó que no hay injerencia del gobierno federal en el proceso para elegir a los 4 nuevos consejeros del INE, luego de sostener una reunión esta misma mañana con legisladores. Es relevante, esta reunión se da con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, que es la instancia a la que le corresponde elegir a 4 de 11 consejeros electorales. Importante. Es muy relevante. Muy relevante. La secretaria de Gobernación garantizó que el Ejecutivo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no va a interferir en esa elección y que corresponde a la Cámara de Diputados. Dijo que el perfil de los candidatos que será examinados por un comité técnico, pues deben ser no solamente honrados, sino conocedores del tema, capaces de poder hacer pues un papel durante 9 años como consejeros electorales. Este es un tema que ya marcó febrero y está por emitirse la convocatoria precisamente a la elección de 4 de 11 consejeros. Dicen que es que con eso López Obrador se quiere controlar el INE. Son 4. Bueno. Muy bien, pues estamos en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos en unos momentos más. Todos los detalles de esta y más información. Cuando son las 6 de la tarde, 15 minutos, y está haciendo calorcito aquí en la capital de la República. ¿Y nevando en qué? ¿Dónde? Le quitas la magia a todo. No te acuerdas de nada. Vamos a corte. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y pues sin más vamos a entrar directamente al tema de hoy. Ayer le comentábamos a usted, le platicábamos la iniciativa de Malú Micher y de Germán Martínez,
de los dos senadores de Morena, que planteaban la posibilidad de una comisión para investigar los abusos los casos de pederastia clerical en México. Pues conversamos con ambos senadores porque nos pareció de suma importancia que por fin hubiera la posibilidad de que desde un órgano tan respetado, la máxima tribuna de este país, se emprendiera una investigación para poder garantizar la justicia, el reparo para las víctimas de esta ola de abusos contra niños en este país. Y poco tiempo después, Álvaro, amigos, responde el senador Ricardo Monreal que no. Que no. Sí. Así, o sea, tal después cual. de que ayer informamos ampliamente sobre esta decisión de la Cámara de Senadores, Increíble. que es muy, muy relevante, viniendo de dos senadores con orígenes muy diferentes. Malú Micher tiene en su trayectoria la agenda feminista, la agenda de la defensa de las mujeres, y Germán Martínez tiene otro origen. Él fue inclusive presidente del Partido Acción Nacional, él tiene una formación católica, siendo además de donde es, de Michoacán, de Quiroga, cerca de donde nació Marcial Maciel. Y a mí me llamó la atención desde que se tomó esta determinación y dije, bueno, sin duda no va a haber ningún problema para que que es una intención desde un órgano del Estado, pueda proceder. Y hoy, nada menos que el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Senadores, pero además es el coordinador del grupo parlamentario Morena, dice que no. Le damos primero la bienvenida. Les damos la bienvenida. Sí, no los hemos Iba eso. presentado. Se encuentra con nosotros el ex sacerdote, ahora activista, Alberto Atié, y también Ana Lucía Salazar. Ella pues ha denunciado con gran valentía en los últimos meses, con gran insistencia, en las últimas semanas quizá, pues que ella fue víctima de abuso sexual de parte de un cura de los Legionarios de Cristo. Y bueno, pues les damos la bienvenida Sí. a este espacio donde ustedes saben pueden hablar con toda libertad. Gracias. Gracias. Y tal cual. Sí. Ana Lucía, ¿a qué te parece primero, la decisión de que se genere una comisión investigadora en el ámbito legislativo y luego el portazo por parte de quien tiene pues el poder de que se haga o no se haga? Pues bueno, inicialmente cuando vi lo de la comisión me encantó la idea, me gustó muchísimo. Creo Alberto y yo hemos hablado de comisiones en otras partes del mundo que han sido muy funcionales, que las han estructurado muy bien, comisiones mixtas en donde no solo los gobiernos, hasta la misma iglesia de pronto tiene también sus fórmulas, sus opiniones, sino también la parte social, porque el problema de la pederastia es un problema social. Sí. Y tenemos que combatirlo, es un problema social, cultural, que afecta a los niños y a las niñas que no tienen voz porque ellos no pueden votar, porque ellos no tienen voz, son tutelados, no pueden ir a interponer una denuncia, les cuesta luchar por sus propios derechos, les cuesta no ser representados, siempre son representados por un adulto que vela sus derechos en lugar de que ellos mismos tengan voz, ¿no? Por esto mismo del desarrollo, Claro. el discernimiento, etc. Cosas que sabemos que la condición infantil presenta, pero no por eso debe de faltársele al respeto o no ser tomada en cuenta. Creo que sí estamos frente a este problema es porque a la infancia no se le ha tomado en cuenta como se debe tomar. Entonces, la iniciativa de la comisión me pareció oportuna, me parece que hay un momento especial ahorita que abre esta brecha y justo yo me acerqué al senador, también le escribí, Germán Martínez. y le escribí a la senadora también, de la senadora todavía no me ha respondido, yo creo está ocupada, sin embargo, hablé con el senador Germán y le expresé que yo quería apoyar esta iniciativa de la comisión, que tenía que
que si la iba a impulsar tenía que estar impulsada bien desde el inicio, no podíamos irnos con medias tintas, no tenía que ser una comisión mixta, comenzando por ahí, y que hubiera muchas voces de expertos en la materia nacionales e internacionales que dieran su opinión y que pudieran realmente calcular los daños que deja pues vivir una experiencia de estas que te trastorna la vida por completo. Él estuvo de acuerdo conmigo y de pronto al día siguiente, después de esta agradable charla en donde yo vi un poco de luz, pues me encuentro con la postura del senador Monreal y me rompió el corazón. Dije, ¿cómo es posible que una persona que desempeñe ese cargo tan importante diga que no va a permitir más que se hagan persecuciones a la iglesia, como si fueran la iglesia unos pobrecitos, como si no estuvieran hoy resguardados pederastas dentro de la institución? Bueno, ya nos lo dijeron, sí, los vamos a resguardar, sí, con el permiso del Papa. Yo digo, ¿por qué no podemos perseguir la verdad? Y si la verdad le afecta a la iglesia es una institución bastante poderosa, una institución adulta, aparte porque tiene todos los años, millones, trillones de años, como para defenderse, ¿no? Dice Ricardo Monreal para oponerse a crear esta comisión, textualmente: ahora traemos muchos frentes y no me gusta. Yo soy más de perfil conciliador, de perfil moderado, aunque a algunos no les guste. No voy a renunciar a ese perfil porque el país lo necesita. Yo soy parte del país, señor senador, y quiero decirle que yo no me puedo sentar a tener el perfil conciliador con mis violadores. No puedo. Y no puedo permitir que una persona que goza de ese puesto tan importante como el que usted desempeña crea que la necesidad de la gente que sufrimos violación en nuestra infancia es que usted se siente a conciliar con ellos, cuando lo que se necesita verdaderamente es un castigo ejemplar. Porque gracias a que no ha habido un castigo ejemplar para estas personas, sigue en la impunidad. Y mientras no haya justicia, no habrá paz. ¿Es parte del encubrimiento institucional esta decisión del senador Ricardo Monreal? Pues es parte de la inacción del gobierno, que es lo que permite que se sigan perpetuando este tipo de delitos, que sigan poniendo a la infancia hasta el último de la fila. Otra vez me vuelven a poner al último de la fila. Ahora lo tuve que escuchar por parte de un senador. Digo, ¿qué nos tienen que hacer? Que no es cualquier senador, ese es el gran Exacto. tema. Si fuera cualquier otro senador, pero se trata del coordinador de la bancada del partido del presidente de la República. Necesitamos que apruebe esto para que siga adelante la iniciativa de la comisión. Necesitamos que nos dé la respuesta positiva a la infancia, a los niños violentados por parte de la institución Iglesia Católica. Necesitamos que el senador piense en la infancia, no en las instituciones que han tenido poder y que han tenido voz todo este tiempo. No necesitamos eso. Necesitamos una comisión que busque, que persiga la verdad y la justicia, que pueda cuantificar los daños, que pueda abrirle la ventana también a la sociedad para que tenga acceso a la información. ¿Qué es la pederastia clerical? ¿Por qué sucede? ¿Quién la encubre? ¿Quién es cómplice? ¿Por qué los resguardan? ¿Por qué los mueven 50 años de lugar en lugar o 60 años de lugar en lugar? Y van estos señores violando niños bajo el cobijo de la institución y nadie hace nada más que salir a decir que no va a mover su actitud conciliadora. Yo digo, ¿por qué no se concilia conmigo, con las víctimas? ¿Por qué no nos ponen al centro? Te leo esta declaración del senador Monreal y pues obviamente quiero su opinión. El Senado tiene que ser un órgano de justicia, no de persecución. Y mientras sea coordinador de la mayoría, voy a tratar de convencer a mis compañeros de caminar en una actitud prudente, bla, 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 bla. Prudente. ¿Tenemos el audio para escuchar a Ricardo Monreal? Si lo tenemos, vale oro. Perfecto, buenísimo. Vamos a escucharlo. Yo soy de los que cree que no hay que abrir tantos frentes. Hay que abrir un frente y cerrarlo conciliatoriamente. Ahora traemos muchos frentes y no me gusta. Yo soy más de perfil conciliador, de perfil moderado. No abriría frentes al mismo tiempo
con la iglesia, con medios de comunicación, con asociaciones religiosas, con empresarios. Entonces, ya entendemos que hay gente de causas y hay gente de intereses. Y nosotros las víctimas no estamos en el interés del senador Monreal. Me queda claro que a él lo que le interesa son los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, los empresarios, pero los niños que fuimos despojados, la gente que fuimos despojada de nuestra integridad, de nuestro respeto humano, de nuestra posibilidad y nuestro derecho al libre desarrollo, eso no está en los planes del senador. Yo estoy muy indignada, de verdad estoy muy indignada. Yo no me hubiera esperado esta respuesta por parte del senador, porque él estuvo en una de las ponencias que yo di en el Senado de la República sobre violencia sexual infantil y adolescente. Y yo les mostré y les dejé ver lo afectada, lo quebrada que estaba, el tiempo que me tomó darme cuenta lo que me había pasado. Y esta postura me quiebra, porque entonces yo veo una dualidad que no es congruente para mí. Cómo vas y te sientas y hablas del dolor que te provoca ver a las víctimas y luego sales a decir que no eres capaz de enfrentar a la institución iglesia a favor de la infancia de México. Ni a los medios. Ni a los empresarios. Yo no creo que a los hijos de los empresarios les gusta que los colegios en donde llevan a sus hijos esté un violador. Es posible que rectifique Monreal. ¿Lo retarías a que rectifique esa posición inaceptable de cancelar una comisión investigadora? Pues más que retarlo, yo necesito que él, como político y por el cargo tan importante que tiene, piense en los niños de su familia, piense en su propia infancia. Más que retarlo, yo lo invito un día a sentarse a platicar con las víctimas de la institución Iglesia Católica para que vea el dolor que cargamos de por vida y todos los nos que tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar el no de los legionarios, el no del Papa, el no de la sociedad, y ahora el no del senador. De una y digo, institución del y digo Estado mexicano. yo lo único que he hecho es exigir justicia. Porque a mí me dijeron que en mi país yo puedo exigir justicia y yo pensé que tenía el cobijo del Senado después de impulsar la comisión. Me pareció increíble y cuando vi lo que dijo el senador, de verdad, es que cuántas sogas me van a mandar a mi casa, cuántas veces de verdad me van a dar ganas de morirme, de ver que por más que lucho, no avanzo. Porque al parecer hay un sistema en contra de la verdad y la justicia. Entonces... Quiero preguntarte y con el ánimo de que la gente que nos está escuchando sepa exactamente por qué tu indignación, el tamaño de tu indignación. No los que escucharon ayer tu testimonio, porque tú lo diste aquí amplio, pues no necesariamente lo están escuchando el día de hoy. No lo escucharon necesariamente el día de hoy. Y yo quisiera pedirte que nos cuentes en el ánimo y con ganas de que no suena revictimización, que nos cuentes exactamente qué tipo de víctima eres. Porque estamos hablando de víctima. ¿Víctima de qué? Pues de un sacerdote que abusó de ti cuando eras una niña. No eres una... Que me violó no eres cuando un yo tenía 8 politiquete años. que está haciendo a un lado una iniciativa. Eres una persona que fue violada cuando tenía 8 años. Así es. A mí, Fernando Martínez, legionario de Cristo, y digo legionario de Cristo porque hasta hoy es un legionario de Cristo, me violó a los 8 años en la capilla de mi colegio. Mis papás, lo único que hicieron fue enviarme al colegio. Ellos me inscribieron en el colegio pensando que yo iba a recibir una excelente educación. Lo que ellos no sabían es que en este aro de corrupción que envuelve a los legionarios de Cristo, me pusieron de director del colegio a Fernando Martínez. Fernando Martínez tenía registros de estar violando niños desde 1969 y aún así los legionarios de Cristo lo cambiaron de sede en sede hasta terminar en Cancún, donde yo me lo topo en el año del 91 y ahí fue donde yo me lo topo recién cumplidos mis 8 años.
Fernando Martínez, en las confesiones, aprovechando que tenía una maestra cómplice a la que le pedía, que se llama Aurora Morales, esa maestra sigue viva, a la que le decía, tráeme a X o Y niña, ¿no? Le pedía que yo fuera y me llevaba a la capilla o a la oficina para ir violarme. Me sentaba sobre sus piernas y aparte de hacer manoseos sexuales y de tocarme el cuerpo y de susurrarme cosas sexuales, se masturbaba conmigo encima. Yo teniendo 8 años, sin tener discernimiento de lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, en otras ocasiones, me levantaba mi ropa, el vestido, me veía, me tocaba el cuerpo, me metía las manos adentro de mi ropa interior. Ese señor me violó. Ese señor me violó. Me violó de todas las maneras en las que puedes violar a un niño, me violó. Me engañó, me usó, me desechó, me denostó. Hizo todo lo que tenía que hacer. Yo quiero que la gente entienda cuánto me tuvo que mentir y cuánto me tuvo que engañar para poderme violar. Y ahora, don Alberto Atié, ante este testimonio de Ana Lucía, después de padecer esa sistemática violación de un sacerdote, cuando se abre una pequeña puerta, al menos en el ámbito legislativo, para que esto se sepa más ampliamente, hay alguien que le pone un cerrojo político. Es parte de ese encubrimiento institucional que usted ha padecido durante tantos años. Pues yo diría que sí, que es una forma de buscar arreglos, acuerdos en contra y por encima de la dignidad y los derechos de las niñas y los niños. Por eso estábamos contentos, analizamos la iniciativa, la tengo aquí conmigo. Sí, por supuesto. Traigo aquí, como yo les comenté una vez, la recomendación del comité de 2015 pidiendo al Estado mexicano que ante tantos casos no investigados, que los investigaran. Entonces, la iniciativa corresponde precisamente a esta necesidad, no de un gusto o de una cuestión, no, de una problemática tremenda en contra de tantas niñas y niños como Ana Lucía, que en nuestro país viven la indefensión total por intereses de poder. Entonces, esta iniciativa nos parecía a nosotros un buen inicio, así lo comenté yo, se lo dije al senador, yo también hablé con él, se lo dije también a su gente con la cual nos reunimos para platicar en torno a qué podría ser, de manera que México, que es uno de los países más retrasados del mundo en materia de protección hacia niñas y niños en nuestro país, se fuese actualizando. Entonces, por un lado la comisión, por otro lado la revisión de leyes como la pederastia para no prescriptibilidad, que es un tema pendiente, y por otro lado la equiparación de los delitos de abuso y de protección o encubrimiento, que es un tema que ya en otros países se lleva a cabo. Lo hemos estado trabajando durante años con diferentes legislaciones de senadores, de diputados en nuestro país, a lo cual quiero hacer un reconocimiento de un gran trabajo y un gran esfuerzo hecho hasta hoy. Estamos trabajando en dos líneas. La legislación, que es lo que requiere el gobernador en materia de justicia, sí, hay que actualizar, pero también mecanismos de protección, de investigación y de identificación de los responsables para que niñas como Ana Lucía y otras se sientan un poco más seguras, porque se sienten en la indefensión total en nuestro país. El abandono total. Y resulta que el jefe político de una de las instituciones del Estado mexicano, del Poder Legislativo, dice no. Es que ¿quién podría estar tan en contra de los niños, no? O sea, ¿esto en qué favorece a los niños y en qué favorece a las víctimas? ¿O en qué lo favorece a él? Porque al final es un tema de política. Pero entonces, ¿cuáles son los intereses? O sea, yo cuestiono, ¿cómo? Porque para salir a hablar y decir algo de ese tamaño, es que de verdad obedeces a un interés muy poderoso y muy grande. Y yo quiero saber si la Iglesia tiene todavía ese poder tan grande como para seguir pues gobernándonos o teniendo representantes en la política que salgan a dar esas como posturas. Como Ricardo Monreal. Que están en contra de los niños. Bueno, yo creo que
México tiene, por un lado, en el sistema de votación que hizo, fue pedirle estrictamente y específicamente al nuevo gobierno y a sus representantes que camináramos de un sistema de arreglos y de equilibrios de poder fáctico y Complicidades. legalizado a un sistema de Estado de Derecho. Yo creo que esta es la opción. O caminamos realmente a un sistema de Estado de Derecho donde todas y todos nos sintamos libres, seguros, donde el Estado nos protege y nos garantiza el ejercicio de los derechos, o le da prioridad a los acuerdos cupulares para ver cómo equilibra en función de esos intereses de poder en detrimento de la su libertad. agenda, porque lo que habla Ricardo Monreal, don Alberto, es de no podemos abrir tantos frentes. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente. Que lo limita. O sea, al contrario. No puede, no, ¿Cómo no no vamos quiere, a abrir ¿no un qué? frente a favor de la infancia de México? ¿Cómo no le vamos a apostar a De lo mejor niños. que tenemos a la Que a infancia? lo mejor ahorita están siendo violados, Exacto. ahorita. ¿Por qué no me merezco saber la verdad? ¿Por qué no merezco que el Estado me diga la verdad? ¿Por qué no merezco que un grupo de senadores tenga la intención de hacer una comisión en donde me esclarezcan y me digan por qué viví esto? La respuesta es por corrupción, por supuesto, y se trata que estamos en contra de la corrupción, es una postura presidencial. Él la debería de acatar con la misma fiereza que lo ha dicho el presidente, ¿no? Todo en contra de la corrupción. Pero pese a que el propio senador Germán Martínez el día de ayer, aquí en este espacio de los periodistas, puntualizó que no se trata de una decisión o de una acción en contra de una institución, en este caso la Iglesia Católica. Hoy el discurso del coordinador de la bancada, de Ricardo Monreal, es que habla de que el Senado debe ser un ente de conciliación y de encuentro, así como de justicia, no de persecución, de moderación, de prudencia y no de radicalismos ni excesos. O sea, Es un exceso. Es un radicalismo. Un exceso. Y un exceso. Eso es lo que considera Es un crear. radicalismo darle justicia a los niños Exacto. violados por sacerdotes. Eso es un exceso, radicalismo, es un exceso. ¿La justicia hacer tiene justicia. exceso? La justicia tiene exceso, yo le pregunto, o sea, me parece, le parece que el delito no se debe de perseguir porque la Constitución dice otra cosa, que el delito se persigue. Por supuesto, si alguna deuda con la sociedad y con el Estado tiene la Iglesia Católica, se debe de perseguir. ¿Por qué? Porque lo marca la Constitución. No podemos nosotros venir a querer hacer la Constitución a modo y decir, no te vamos a perseguir porque eres la institución Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué privilegios gozan esos señores? Aquí está expuesta el privilegio. Es lo que yo he venido diciendo desde que comencé a hablar desde mayo del año pasado, que por eso, de verdad, el delito de violación sexual infantil debe de ser un delito tipificado como de lesa humanidad, porque entonces tenemos representantes en la política que no solo el delito no es imprescriptible todavía, no solo no se castiga como delito grave, sino que aparte de todo eso, no podemos nosotros estarnos enfrentando a estos poderes tan grandes como son el poder empresarial, el poder eclesiástico, el poder del gobierno. ¿Contra quién más tenemos que pelear los niños que fuimos violados? ¿Contra quiénes más tienen? ¿Por qué los niños tienen que pelear por algo que es su derecho humano a no ser violados? Por un sacerdote que aparte se disfrazan de sacerdote y se van a los colegios y se van a dar catequesis y tienen contacto con niños porque a los violadores les gusta estar en contacto con niños. Por eso buscan esos lugares para violar niños. Y estamos hablando de una institución fundada por un pederasta. O sea, seguimos otra vez en este conflicto. Confeso. Un pederasta confeso. Por supuesto. Que además viola al que resulta ser tu violador. Exacto. O sea, una cadena generacional cadena de de pederastas violadores. y de corrupción, donde lo van removiendo de lugar en lugar y está la corrupción a todas luces. A lo mejor, para irnos ahorita a una pausa, me gustaría repasar un poco lo que dijo hoy la Comisión Nacional de Exactamente. Derechos Humanos. Y si nos esperan, regresar. Hacemos un corte muy rápido y volvemos y retomamos el tema. Porque hoy justamente, Álvaro, Sí. la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordena la protección de las mujeres que denunciaron públicamente en las últimas semanas
haber sufrido violencia sexual en su niñez cuando estudiaban en un colegio a cargo de esta congregación que se hace llamar Legionarios de Cristo. Efectivamente, mediante un comunicado, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que emitió medidas cautelares en razón de que las mujeres que estudiaron en el Instituto Cumbres de Quintana Roo manifestaron temor ante las eventuales represalias que pudieran recibir ellas y sus familias. Esto por el hecho de levantar la voz en nombre propio y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual tras estos hechos que denuncian que ocurrieron, como lo acaba de reiterar Lucía Salazar, pues en la década de los 90, cuando ella tenía 8 años de edad. Ahí es donde no me cabe ni siquiera en la ecuación Ricardo Monreal. Se atraviesa en contrasentido, no me cabe. O sea, ustedes caminan a la denuncia que ya de por sí es difícil, o sea, por sus razones personales, por digo, no es una cosa que no todo mundo se atreve a hacer públicamente. Pero además de eso, se exponen a un riesgo, porque pues, son personajes que si son violadores, Niños son capaces de todo. Son capaces de todo, son delincuentes. Y luego hay la posibilidad de que se haga justicia. Hay el anuncio de una comisión de 2, además, senadores bastante poderosos, bastante fuertes, que son Malú Mitchell, que tiene una carrera hecha en la lucha, pues, en todas las causas feministas, etcétera. Y luego, por el otro lado, Germán Martínez, que es un personaje con mucho poder en otro sector, y luego en contrasentido, como quien se monta en una motocicleta y se sube a periférico en sentido contrario, va Ricardo Monreal con una extraña agenda de no quiero molestar a los medios y a las empresas y a quién sabe qué. Y a la iglesia. Y a la iglesia, raro. Los niños violados pueden esperar. Claro. Los niños violados No, pueden ustedes esperar. pueden ¿Qué es esperar eso de que la exigir justicia se justicia? las haga Diosito. O, qué posición tan radical el pedir justicia. Ay, ¿Cómo que te no atreves sea- a pedir justicia? por favor, de no esa sean manera tan radicales. Es un exceso. radical y Es un exceso. polarizada? Carajo, vamos a un corte y volvemos. Vamos a esperar al senador Ricardo Monreal porque ha prometido esta tarde hablar aquí con nosotros en Los Periodistas. Le hemos solicitado muchos meses también una entrevista al senador Ricardo Monreal durante varios meses. Pues No a lo solamente mejor- para este tema, para No, otros. para los temas de la agenda, de lo que sea. Este es un buen momento para que él se comunique, lo vamos a esperar con mucho gusto para conversar con él sobre esta cancelación. Si usted nos está acompañando, porque tuvimos un problema en YouTube, tuvimos un problema en YouTube y se cayó la transmisión, estamos conversando este día con el ex sacerdote y activista Alberto Atié y con Ana Lucía Salazar, ella víctima de los Legionarios de Cristo, y conversábamos que el día de hoy el senador Ricardo Monreal, a quien ya tenemos en la línea, manifestó que no le parece la creación de una comisión que investigue la violación delito. de niños, como ha ocurrido durante años en esta organización religiosa. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir al senador Ricardo Monreal, coordinador además de los diputados, de los senadores de Morena. Gracias por acompañarnos, senador. No, al contrario, buenas noches y a ti y a Álvaro, muchas gracias por el derecho de réplica. Gracias. Muchas gracias, senador Monreal, coordinador de la Junta, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien hoy ha tomado una determinación, senador, de oponerse al planteamiento que ayer hicieron público los senadores del grupo parlamentario que usted coordina, Malú Mitchell y Germán Martínez Cázares,
Están con nosotros aquí en el estudio Ana Lucía Salazar, víctima de los Legionarios de Cristo, y el ex sacerdote y activista Alberto Atié. ¿Qué es lo que usted quisiera decirles a ellos sobre su decisión? No, yo no solo quiero a ellos, sino también a ustedes aclararles Sí. que no es correcto, que es inexacto lo que están diciendo, porque en la mañana me preguntaron sobre la comisión y dije una expresión que ahora la repito, no la descalifico. Sí. No voy a descalificar una comisión y una propuesta tan importante. Lo que yo les planteé en ese momento es legislar. Yo dije, la creación de una comisión no es tan importante en este momento, sino legislar. Legislar la creación de leyes que eviten lo que ha pasado. Entre otras, dije yo, ya concluyamos el periodo y el proceso A ver, legislativo. perdóneme, senador, lo voy a interrumpir porque eso no es lo que yo escuché. Claro, pero bueno, pero ahí está la grabación. Por Yo lo que supuesto, les dije, se la voy a está la leer grabación. textual. Si usted ¿Por le qué parece. no ponen la grabación? Perfecto, Porque vamos a yo escuchar dije- la grabación. Porque yo dije, vayamos, yo incluso propuse que hubiese una imprescriptibilidad de delitos de abuso contra menores y de pederastia. Yo dije, vayamos a legislar lo que está pendiente, y dije con claridad, debe de estar en la grabación, no descalifico. Yo nunca dije estoy en contra. En todo caso, es una Nunca. buena noticia, senador. Es una buena Claro. noticia que usted ¿Le nos puedo? diga aquí ahora en vivo que la intención no es cancelar esta comisión como se había efecto, por entendido, eso me parece sino muy avanzar grave en que esta la gente- comisión. Claro, y me parece muy Bueno, grave es que una la gran gente noticia. piense- Qué bueno que la recuperemos gente esa comisión. Que piense que yo estoy en contra. Nunca lo podrán leer, releer y escuchar. Nunca dije estoy en contra. Dije no la descalifico. Pero a mí me parece que es importante ir a legislar figuras jurídicas que han permitido que eso suceda. ¿Como qué? Dije yo, Sí. como la imprescriptibilidad del delito y como la imprescriptibilidad de abusos contra menores. Claro, Incluso claro. les adelanto otra cosa. Sí. A ver. Les adelanto otra cosa. La comisión se va a hacer, pero yo digo, Ahí está. vamos Qué bueno. a crear la ley para que se someta no a una especie de modo de la comisión o moda de la comisión, sino que tenga reglas jurídicas claras para que no sea solo un momento el que se legisle. Y les adelanto otra cosa. A ver. Vamos a integrar la comisión, incluso hace un rato con Germán y con Malú, estábamos viendo ya quiénes integrarían la comisión, y entre ellos, fíjense nada más qué cosa, que sé que está ahí con ustedes, Sí. entre ellos me propusieron tanto Germán como la propia Malú, oye, ¿por qué no invitamos a ti? ¿Y por qué no invitamos a gente que han sido víctimas? Muy Y bien. yo les dije, me parece muy bien. A Le ver, dije dos Germán, temas muy rápidos, proponme, senador. ¿eh? Dos temas muy rápido. Uno, para que no parezca como que estábamos hablando de una locura, porque pues ahí están las frases textuales. Yo Ahí soy están, ahí de están. los que cree que no hay que abrir tantos frentes, hay que abrir un Así frente y es. cerrarlo conciliatoriamente. Ahora Así traemos es. muchos frentes y no me gusta, Sí. no soy más del Así perfil es. conciliador, etcétera. Así Y es. la respuesta de Ana Lucía Salazar, quien es víctima de un cura que la violó y que sigue siendo además hasta el día de hoy sacerdote y miembro de esta congregación de los Legionarios de Cristo, fue, pues, yo no quiero que usted concilie, yo no quiero conciliar con mi violador, yo estoy buscando No, y qué justicia. bueno, Pero y qué bueno. la tengo aquí Pero, a ver, enfrente, entonces yo- no le quiero robar ni a usted No, más pero tiempo, sí, ni a me ella. detengo- A ver. pero me detengo un rato, porque además soy en derecho de réplica. Cuando yo digo, yo soy de los que creen que no hay que abrir tantos frentes y que es mejor legislar para que sea obligatorio para todos, hablo de frentes políticos. Es decir, tenemos outsourcing, resolvamos outsourcing. Tenemos el problema de los empresarios, resolvamos el problema de los empresarios. Bueno. Tenemos la legislación de la pederastia,
legislemos y cerremos ese capítulo A ver, ahora- para crear en razón de eso las nuevas circunstancias. Ahora le Pero la pido, comisión- senador, que me Sí. permita que una víctima de pederastia le responda. Sí, claro. Aquí está, ella es Ana Lucía Salazar. Gracias, Sí, claro. senador. Antes que nada, qué bueno que usted llama, porque de verdad a mí me indignó muchísimo lo que leí, porque no lo leí en una sola nota, lo leí en varias notas. Yo quiero decirle que el Frente de la Pederastia Clerical nadie lo ha abierto, y si usted dejara que una comisión hiciera esa labor, pues sería histórico, de verdad, sería histórico, porque no existe. Ahora una comisión Claro. permitiría que las víctimas nos podamos expresar, porque nuestros delitos están Claro. prescritos y no tenemos amparo de la ley, no tenemos el resguardo de la ley, nuestros violadores tienen más resguardo que nosotros, y eso permitiría que ustedes puedan de verdad cuantificar los daños, que puedan echarle una mano a la verdad y la justicia, a la historia, a la verdad histórica, y en base a eso legislar. Porque no podemos legislar si no estamos escuchando a las víctimas y no estamos atendiendo la problemática desde el lugar adecuado, que es al centro las víctimas y al centro los niños. Hasta ahorita Sí. las leyes como están no favorecen más que a los violadores. Hasta Estoy de ahorita, acuerdo con usted. todos los días amanecemos con la noticia de la mujer muerta violada, de la niña violada que se suicidó. Todos los días amanecemos con esas noticias, y todos los Me días parece- amanecemos con posturas de la iglesia, si no es aquí es en el extranjero, en donde dicen que la pederastia no ha matado a nadie, ninguna persona, Sí. que las mujeres que abortan se pueden ir al infierno, pero los pederastas no. Y estas posturas en donde ellos de verdad han actuado en la comodidad y en la corrupción. Entonces a mí me parece importante que esta comisión, que sea una comisión de la verdad, esté compuesta de verdad para sensibilizar a los legisladores y que puedan realmente hacer leyes funcionales a favor de las víctimas, porque hoy yo no puedo ir a denunciar a mi violador confeso, no tengo acceso a la justicia porque el delito está prescrito. ¿Y sabe quién fue el que ganó? Ganó la corrupción, ganó el malo, ganó el violador de niños, que violó niños durante 50 años y sigue resguardado en una de las instituciones más poderosas y millonarias, llamada Legionarios de Cristo, y en el resguardo de la Iglesia Católica, en donde lo único que aspiró es a que le quitaran la sotana a los 80 años, hasta que a mí se me ocurrió un día despertar, emerger y pedir justicia. Y yo no he sido más que revictimizada por la misma institución. He sido descalificada y he tenido que encontrarme con frentes, diferentes frentes, justo los frentes que usted menciona, los frentes legislativos, más los frentes de la impunidad, más los frentes de los empresarios que tienen a sus hijos en esos colegios, más los frentes de la iglesia. Yo digo, ¿quién va a tomar el frente y la batuta de los niños, que son el Sí. futuro de nuestro país? Sí, claro. Ahora, yo le digo una cosa y lo escuché con respeto. Mire, tiene razón. Y yo le garantizo una cosa a usted, que la comisión va a ir. Es decir, si yo afirmo que primero legislemos, no evita que se constituya la comisión en razón de lo que estamos legislando para que tenga permanencia. Así lo dije yo en el discurso. Ahora, es decir, cuando yo digo no la descalifico, yo ya lo sabía. Les quiero decir al auditorio, a Álvaro y al señor Páez, Alejandro, que obviamente antes de que se presente una propuesta, a mí me la comentó Germán hace 3 días y me dijo, oye, coordinador, voy a presentar una propuesta sobre integrar una comisión que investigue la pederastia. ¿Cómo ves? Le dije, adelante, hazlo, simplemente no descuides la parte pendiente de iniciativas que hay sobre la no prescripción de la pederastia y de abusos de menores. Es decir, yo mismo presenté una solicitud, una iniciativa para que no prescribiera el delito hace 20 días. Sí. Sería incongruente que ahora diga, no estoy en favor de que se integre una comisión. No, simplemente son tiempos y me parece que es injusto y absurdo
que me estén diciendo que yo estoy en contra de que se integre una comisión. Nunca lo dije. Senador, Nunca lo dije. le quiero leer la Grande cabeza que trae el periódico El Universal, porque son varios de los que menciona justamente Ana Lucía. La cabeza del periódico El Universal en este momento dice lo siguiente: no es prudente crear comisión para investigar pederastia clerical. 2 puntos, Ricardo Monreal. Es decir, pues eso no yo es, lo dije. no es O un sea, invento de esta mesa, pues Pero, es lo que a le ver, quiero a usted pero decir. yo no arreglo las cabezas ni las escribo. Bueno, Yo no escribo sí, ya. los periódicos. Pero, Bueno, a ver, senador, yo también le quiero tengo leer derecho a que me digan, textualmente, a que me digan, a ver, le voy yo a no leer escribo las textualmente. cabezas, pero yo solo quisiera que me dijeran si en la grabación está esa expresión de lo que yo dije ahora. A ver, yo le voy a leer la expresión textual que usted hizo. Yo creo que debemos legislar. No quiero descalificar la comisión, pero yo me pronuncio más por la legislación para que quede de manera permanente en una disposición de carácter jurídica, no en una comisión que tenga propósitos quizá de protagonismo. Sí. Yo Eso creo sí lo más dijo. en la ley. Pero los niños ¿Protagonismo de quién? De los niños, está Eso sí bien. lo dije. ¿Protagonismo de quién sería? ¿Cómo? ¿Protagonismo de quién? Quienes lo hagan, pero miren, quienes lo hagan me refiero a legisladores, no a la sociedad ni a las víctimas, pero yo prefiero, y está muy clara mi declaración, qué bueno que la leen, eso sí lo dije y lo sostengo, yo prefiero que haya ley porque tenemos una triste experiencia con comisiones, cada vez que se quiere aplazar o patear un problema, se crea una comisión y nunca se llega a nada. Yo prefiero que sea una norma jurídica de carácter obligatorio para todos y no una mera comisión. A Correcto. eso me refiero. Yo lo que dije, prefiero legislar, crear la ley para que se obligue a quienes cometen estos delitos y no prescriba ni la pederastia ni el abuso de menores. Pero la cabeza del universal yo no lo escribo. Correcto. Imagínense que yo pudiera responder por quienes son los editorialistas o la gente de periódico, yo no la escribo ni la suscribo. Pero Senador Monreal. Esta me parece que la leyó Álvaro, me parece que Sí, esa la leí yo, senador. Aquí está. Es lo que dije en la mañana. Claro. Senador Monreal, está con nosotros aquí también en la mesa junto a Ana Lucía Salazar, don Alberto Atié. Si se lo propuso Germán Martínez para formar parte de esta comisión, ¿puede usted extenderle la invitación aquí de manera pública? Sí, yo incluso yo le dije ahora, hace 1 hora y media más o menos, cuando yo sé que se desató todo esto, y me dijo Germán, ¿por qué? ¿Por qué no invitamos a quién? Y la propia Malú Mitchell me dijo, Ricardo, sería muy bueno. Y le dije, él participó en la candidatura de la Comisión de Derechos Humanos. Y le dijeron, sí, él participó. Y le dije, pues es buen candidato, es una gente proba que obviamente es víctima y ayudaría mucho a que esto se aclarara históricamente. O sea, yo lo dije hace 1 hora y media. ¿Sí? No me dejarán decir ni Manuel Mitchell ni Germán. Y entonces yo le dije, propónganme una lista porque obviamente esto se va a tocar en la Junta de Coordinación Política. Las comisiones normalmente o las nombra en pleno o las propone la Junta de Coordinación Política. Y ya lo verán, o sea, no quiero hablar de más, pero soy congruente entre lo que digo y lo que hago. Correcto. Y te repito, yo prefiero legislar, ojalá y rápido legislamos sobre la imprescriptibilidad de los delitos primero, porque en efecto, como decía nuestra amiga, no hay acceso a la justicia de las víctimas. Aquí está. Hay frentes que se oponen a que esto se investigue. Aquí está don Alberto Atié, que quiere decir algo al respecto. Senador, los saludo y les agradezco mucho el espacio a los periodistas porque creo que han hecho un muy buen debate sobre el tema. Yo creo que ese debate hacía falta. Hoy le tomamos la palabra al senador de que la comisión va y eso no quiere decir que no vaya la mejora de la legislación, porque son las 2 pistas sobre las que hemos trabajado durante muchos años. La no prescriptibilidad, la equiparación del delito entre quien abusa y quien protege, que sería un paso histórico,
y la creación de una comisión que siempre ha hecho falta. Hay países maravillosos como Australia, Canadá, Alemania, Estados Unidos, que han hecho estudios bajo comisiones obviamente muy bien establecidas, y podemos invitarles a que nos ayuden a conformar una comisión que no le dé largas al asunto. Si van por estos 3 carriles, felicitamos al Estado mexicano de dar por primera vez en la historia un paso de esta magnitud, pendiente durante tantos años, que ojalá se haga lo mismo, senador, que buscar un Estado de Derecho en materia de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo lo que contribuye a la construcción del Estado de Derecho, estamos puestos para trabajar y ayudar desde la sociedad civil, y agradezco el espacio que nos han brindado. Muchas gracias. Gracias. Me parece, señor Atié, que es una posición muy prudente, honesta, y ya veremos. O sea, yo les aseguro, o sea, he siempre sido congruente en mi vida y en mi pensamiento, y ya lo verán. Desde el momento que se planteó, ya sabíamos que esta comisión podría darse, y coincido con usted. Paralelamente pueden darse las dos. La parte legislativa, que es urgente y que yo mismo presenté hace un mes o un mes y medio, una iniciativa en este propósito de la imprescriptibilidad de delitos de abuso contra menores cometidos por ministros de culto, asociaciones religiosas, y la imprescriptibilidad para la pederastia. Es decir, las iniciativas están ya ahí, y me parece que es correcto que paralelamente pudiéramos hacerlo, sin descuidar una cosa de la otra. Lo que yo expresé es, prefiero primero la legislación, la norma jurídica, y luego vamos a ver la comisión. Eso es lo que simplemente es un matiz, pero se pueden complementar y se pueden conciliar ambos extremos. Se lo agradecemos mucho, senador Monreal. Gracias por comunicarse aquí a los periodistas. Me parece muy bien. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes. Y pido una disculpa a los dos. A Álvaro, porque ya sabe de lo que le hablo, y ojalá y en el futuro nos reencontremos. Sin duda, senador, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Un saludo, y qué bueno que se aclaró todo. Gracias. Hasta luego. Vamos de regreso, si les parece, vamos de regreso a escuchar el audio y luego vamos cerrando esta mesa. Sí, señor. Porque el audio ahí está. ¿Vamos a oírlo? ¿Lo tenemos a la mano? Perfecto, vamos a escucharlo. Yo soy de los que cree que no hay que abrir tantos frentes. Hay que abrir un frente y cerrarlo conciliatoriamente. Ahora traemos muchos frentes y no me gusta. Yo soy más de perfil conciliador, de perfil moderado. No abriría frentes al mismo tiempo con la iglesia, con medios de comunicación, con asociaciones religiosas, con empresarios. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas después de escuchar el audio. Vamos a un corte ahora, volvemos. Bueno, varios periódicos, medios electrónicos tendrán que corregir la versión que traen esta tarde, donde dicen que la primera declaración de Ricardo Monreal era pues que no veía prudente crear la comisión para investigar la pederastia clerical. Hoy aquí se ha comprometido a que esa comisión, por supuesto, no solamente se mantiene, lo cual pues es un gran paso, es una... No le voy a decir llamar corrección, aunque ya lo dije. Bueno, no es una corrección, pero el compromiso público que está asumiendo él, no solo coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sino que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Senadores, es que además de integrar a esta comisión investigadora a Ana Lucía Salazar y a Alberto Atié, pues se va además
a legislar y eso creo que es una muy buena Es una buena noticia. A ver, se escuchaba en algún momento, yo lo interpreté a lo mejor mal y así, y él me reconoce que así lo dijo él, que quizá esta comisión tenga propósitos protagónicos. Pues ¿de quién? Pues posiblemente de Malú Michel y de Germán Martínez, que son dos senadores pues interesantes, muy importantes, muy activos y muy movilizados. Pues ayer conversamos con ambos aquí, a lo mejor le pareció que eso era el protagonismo. En fin, yo creo que hay mucho que celebrar. De unas horas a hoy creo que ya hay una comisión, por lo menos hay la promesa de que existe una comisión. Yo le quería preguntar, don Alberto, a ti, si esta comisión se crea y lo agregan, además, hay la oportunidad de que ustedes dos participen en la comisión junto con Germán Martínez y Malú Michel. ¿Hay antecedentes en el mundo de algo así y de qué manera son estos antecedentes? ¿Qué otras comisiones en el mundo se han dado así? Bueno, yo diría que sí las hay, y por eso México puede avanzar y actualizarse en esa línea y ayudaría muchísimo a la causa mundial, porque es un problema mundial, efectivamente, sí, ¿no? Y yo creo que el primer ejercicio, porque me tocó estar presente, fue en Ginebra, ante el Comité de los Derechos del Niño, después de una serie de noticias, como ustedes han estado recibiendo, en torno a decenas de miles de casos de abusos de niñas y niños en el mundo, de los que la Santa Sede tenía conocimiento y además había dictado un protocolo desde el año 62 que se llama Crimen Solicitaciones, y que con ese protocolo interno, bajo secreto pontificio y reserva, manejaba los casos. La comisión que integró el comité, porque nosotros enviamos un informe desde México. Ese informe lo tengo a disposición de ustedes. Si quieren, lo hemos subido abiertamente a una red para que se conozca, donde presentamos más de 600 casos en ese momento. 600 casos, don Alberto. Casos, sí. ¿De dónde? De México. Solo de 600 México. Sí. casos Sí. de niños abusados. Sí. Y de esos 600 casos solo tenemos 4 sacerdotes que son acusados y sentenciados actualmente en cárceles particulares. Bueno, de esos 600 casos, por supuesto que no son todos, y que nos parece un paso histórico que se constituye una comisión, como en Canadá, que llegaron a más de 5,000 casos, en Australia más de 6,000 casos, en Alemania, en Holanda, en Francia, en Chile, y están constituyéndose comisiones en Argentina y en otros países. Todas han resultado favorables a apoyar precisamente la causa de los derechos de las niñas y los niños. México no cometería ningún crimen, ni estaría en contra por principio de nadie, sino a favor de las personas que han sido víctimas en nuestro país durante muchísimos años. El padre Maciel violó a niños, incluyendo a Fernando Martínez, desde los años 40 y 50. Nunca hemos hecho nada en nuestro país, lo cual me parece verdaderamente terrible. Por eso renuncié al sacerdocio, pensando y luchando para que algún día alcanzáramos justicia. Si lo logramos ahora, con esta comisión y con mejora de la ley en la imprescriptibilidad y en el equiparamiento del delito entre quien abusa y encubre, haremos un paso histórico para Y nuestro estamos país. en esa posibilidad. El compromiso público asumido por el titular uno de los órganos del Estado mexicano, que es el Senado, pues da pie a que precisamente se abra esa posibilidad a dar ese paso histórico en México. Exactamente. Y en ese sentido, el cumplimiento de una recomendación, la número 35, del 2015 a México, para que abriera una comisión independiente de investigación y si determinara, aunque hubieran prescrito los casos, quiénes son los responsables. Claro. Probablemente no podremos ya actuar contra ellos en manera penal, pero sí sabremos la verdad, el gran ausente histórico de nuestro país, sobre todo desde los años 60 con nuestros estudiantes que sufrieron desapariciones forzadas. Y ahí está la medalla de la señora Rosario Ibarra, que se la regresó al presidente diciéndole: agradezco el gesto, señor presidente, pero dígame dónde está mi hijo y quién se lo llevó. Efectivamente. Bueno, Se la esos dejo de pendientes encargo. de la verdad, Claro.
están ahí. También la verdad con respecto a víctimas como Ana Lucía, tantas niñas, la verdad sobre lo que les ha pasado, que lo conozcamos, que sepamos que hay lugares de riesgo, aunque parezcan sacralizados por principio. Caray, ¿qué les puedo yo decir como sacerdote que fui? Nada a priori, todo a favor del cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos y personas mayores donde sea. Nada a priori, todo con reglas claras para que puedan hacer, crecer y desarrollarse en su pleno sentido, incluso si son creyentes, pero bajo el resguardo del Estado mexicano. Y Ana Lucía Salazar, después de lo que ha quedado, digamos, claro y la asunción de un compromiso público por parte del titular del órgano de gobierno de un ente del Estado mexicano, ¿qué piensas? Pues de entrada que le tomo la palabra, ¿verdad? Públicamente yo también le tomo la palabra y creo que el hecho de que yo salga a hablar también me hace una parte proactiva, me interesa que haya un cambio, me interesa dejar algo en mi país, dejar un camino para las víctimas en donde ellas puedan encontrar verdad y justicia, porque es tristísimo que se te vaya la vida sin saber qué te pasó, por qué me topé con Fernando Martínez. Quizá yo hoy en mi propia comisión, ¿no?, interna me puse a investigar qué me pasó y llegué a entender que a Fernando Martínez lo violaron, que entonces se volvió un crimen generacional y empecé a resolverme muchísimas cosas. Sin embargo, a mí me parece interesante, por ejemplo, en esta comisión poder rescatar los testimonios de los 8 denunciantes de Maciel, que muchos de ellos eran mexicanos y que no han sido reparados en ninguna manera, ni siquiera han sido, después de la denostación pública que sufrieron, ni siquiera ha habido una disculpa para ellos de manera puntual, justa, digna, que merecen. Y bueno, que si ellos que denunciaron al capo de esa institución, imagínate qué podemos aspirar nosotros. Es importantísimo una comisión en este tema y bueno, pues también hemos estado hablando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y yo sigo esperando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haga las recomendaciones necesarias, puntuales, basadas en la recomendación de la ONU del 2015, en la número 35, sobre pederastia clerical, porque este año toca comparecer ante la ONU y yo creo que México tiene la oportunidad de abrir brecha en este tema, de verdad, cambiar la historia. ¿Por qué tenemos que seguir en lo mismo? Claro. ¿No? Pues queremos agradecerles, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un día interesante, intenso. Por abrir el debate. Fue tenso, difícil, pero muy valioso. Necesario. Bueno, ahí está. Para eso necesitamos los medios de comunicación. Para eso estamos los medios de comunicación, para eso somos los periodistas, a eso nos dedicamos. Muchas gracias. Para que fluya, pues finalmente la información que le concierne a la sociedad. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a Buenas un tardes. corte y volvemos. Eric Francisco N., de 56 años, fue ya vinculado a proceso el día de hoy. ¿Quién es Francisco N.? Bueno, es el hombre que presuntamente asesinó, degolló, mutiló, así, desolló a su esposa, a Ingrid Escamilla, de apenas 25 años de edad. Él aparece en un video que circuló intensamente en las últimas horas, en donde está cubierto todavía de sangre, porque además estuvo tirando las partes de Ingrid, partes de su cuerpo, tirándolas al caño, tratando de desaparecerla a ella por el drenaje. Eso es lo que él mismo declaró. Tienen ella es de Puebla y él tiene un niño, y el feminicidio se cometió aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero.
Este tipo, Eric Francisco N., también dijo que después de cometer este asesinato brutal, este feminicidio, llamó a su ex esposa y le contó lo sucedido. Ella fue quien dio aviso a la policía y quien recogió al menor de 15 años que presenció Este feminicidio. esta Esta conducta. cosa. Es que yo, claro que es un feminicidio, claro que es un homicidio, pero es algo peor. Sí. Hay saña, hay todo. Bueno, resulta que como sucede muchas veces, desgraciadamente se repite otra vez el mismo patrón. Ingrid Escamilla, 25 años de edad, había denunciado violencia de género, así como lo oye, Sí, contra sí. su expareja. Hoy la Fiscalía General de la República, sin embargo, la General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, dice que no tiene registros de una denuncia previa. ¿Por qué? No sabemos. Pero hay algo todavía peor. Al asesinato en sí mismo aberrante, al feminicidio, sigue una conducta criminal de servidores públicos que filtran las imágenes de Ingrid y, más aún, hay editores de medios de comunicación ¿Qué las publican? que las publican. En portada. Y eso sucedió en el día de hoy. Hoy amanecimos con imágenes publicadas de Ingrid, de estas imágenes llenas de crueldad que fueron filtradas por funcionarios públicos a periodistas. Circularon profusamente por las redes sociales, estuvieron en las redes sociales. Y pues esto desató una ola, claro, de gran indignación. Se manifestó en los colectivos de mujeres, pero también en gente que no participa ni en los colectivos, ni es mujer siquiera, o hombres que participaron y que dijeron el día de hoy, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se les ocurre filtrar imágenes de un crimen tan atroz como este? ¿Y cómo se les ocurre a los periodistas publicarlo, darlo a conocer? Bueno, ya hay una investigación contra 6 servidores públicos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la propia Policía Capitalina. Habrá que ver si efectivamente dan con esos filtradores, que no es un asunto nuevo. No, no es nuevo. Reiteradamente hay filtraciones de víctimas, hombres y mujeres, pero muchas, la mayoría son de mujeres. Sí, en el sexenio Y luego anterior... y luego filtran cosas que andaban por cómo se visten, que llegan tarde quizá a su el caso casa. emblemático, y aprovecho este momento para darle la bienvenida a María Salguero. Ella es la creadora de un mapa que se ha hecho pues, muy famoso, porque pues creo que es único, el mapa de feminicidio en México. María, bienvenida a los periodistas. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y gracias a tú ti. traerás muy claro, por supuesto, otros casos similares en los que ha sucedido lo mismo, que se ha filtrado información. Quizá el caso de Lesbi es el más público, porque, para empezar, prensa de la entonces Procuraduría, la Dirección de Comunicación Social de la entonces Procuraduría, filtra que pues su conducta era una conducta inmoral porque era una lesbiana, derivado de lesbi, su nombre. Y que no iba a la escuela, que no había terminado, que debía materias, o sea, ese tipo de revictimización es grave desde las autoridades, ¿no? Es grave, por ejemplo, ahorita el caso de que filtraran la foto las mismas autoridades, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo amigas criminólogas, yo a veces ando tras las fotos de cómo dejan los cuerpos, pero no las filtro a nadie más. Porque a mí, por ejemplo, a veces estas fotos me han servido para encontrar patrones, por ejemplo, Correcto. cómo los grupos criminales están usando los cuerpos de mujeres para mandar mensajes. Pero cuando yo doy a conocer un caso como eso, no muestro la foto. Hago una ficha descriptiva
de en qué condiciones encontró el cuerpo y eso es lo que narro. Y no muestro la foto, pero a veces muestro el narcomensaje, nada más, por ejemplo. Creo que creo que haciendo una ficha descriptiva de cómo encuentran los casos, los cuerpos no se revictimiza una imagen de la víctima, ¿no? Porque ni muerta se resguarda su dignidad, ¿no? Porque esas imágenes deben existir, es decir, no es que no se, pues las toma el Ministerio Público, las toman Los los peritos. investigadores, los peritos, son imágenes que tienen que llevar un gran detalle, pero digo, las utilizan ustedes, que han sido un cuerpo desde la sociedad civil que está tratando de documentar, encontrar patrones, encontrar respuestas, algo que la autoridad básicamente no tiene respuesta. Y no da información de cómo están asesinando a las mujeres. Entonces, pues uno recurre a las fuentes abiertas. La nota roja, pues ha sido primordial, pero creo que el Pásala se pasó, o sea, mostrando la foto en portada. Pásala es una revista, es un periódico. Sí, pero mostró y luego dijo algo así como que por la culpa de Cupido, ¿no? O sea, fue el titular y fue la foto, ¿no? Pásala es un periódico, es una Sí. publicación diaria. Ajá. Y es quien publica el día de hoy. Junto con la prensa, ¿no? Junto con, ¿qué otro medio? Creo que es la prensa, ¿no? Vi la prensa, pero la prensa solo sacó las piernas. Cuida la imagen. Y una parte, al menos en la portada. Claro. Y una parte de las... Se veían unas pocas heridas, no sacó todo. Pues sacó esta parte de las piernas hacia abajo. O sea, no mostró la imagen tan cruda, al menos en Como el portada. Pásala. Ajá. Y el gráfico no sacó, al menos en portada tampoco sacó. La imagen cruel. Sacó la foto del agresor y con la cintilla. Sí. Sí. Estamos en una situación, en un momento terrible. Al inicio de los periodistas, cuando dábamos a conocer que el caso y de la indignación que generó la difusión de las fotografías, decíamos que hay un contexto terrible de violencia contra las mujeres, no solamente de asesinatos, de feminicidios, sino de violencia en general contra mujeres. Sí, pues es acoso en el transporte, acoso en la calle. En la UNAM. Ajá. De los mismos maestros, de la misma comunidad. O sea, la violencia la vivimos en todos lados, desgraciadamente. Y esta Ingrid fue a pedir ayuda. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué no la ayudaron? Según hace 7 meses, fue cuando fue a levantar una denuncia. Dice la Fiscalía que no hay información. Que no tiene información. Lo que pasa es que ella la pudo haber... Creo que dijeron en un juzgado de lo familiar. Ajá. Ahora, esta semana en particular ha sido pues una semana muy complicada en el tema de feminicidio. Por un lado está la discusión que ni debería existir, pero bueno, ahí está, existe, porque la puso el fiscal general sobre la mesa, sobre la posibilidad de desaparecer del Código Penal feminicidio y simplemente investigar homicidio y los causales de feminicidio como agravantes. Exacto, como una especie de agravante. Nosotros decíamos a principios de la semana, Álvaro y yo decíamos, pues es como si yo le dijera a Álvaro, oye Álvaro, deberías investigar mejor tus notas, y Álvaro dijera, sí, mira, pues mejor no las voy a investigar tan bien, las voy a hacer ahora, van a ser puras declaraciones mías y así está mejor. Y el papel de las fiscalías y las procuradurías es investigar. Claro, con ese es el perspectiva papel. de género. Y hay protocolos de actuación, pero no lo siguen. Claro, porque tener feminicidio en el código implica pues, que hagan su trabajo, ¿no? Y están vendiendo la idea porque me empezaron a atacar por Twitter gente seguidora de la 4T. Pues yo también voté por el PG, la neta. Voté por Obrador. Pero pues también hay que criticarle, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas malas es de que le están vendiendo a la gente que hay impunidad porque es complicado demostrar el feminicidio. No, hay impunidad porque tienen los cuerpos, no les toman las muestras de ADN, pierden de evidencia, la contaminan. El caso de una niña de Diana Velázquez Florencio que la clasifican como hombre, o esta niña Fátima de 12 años que no había reactivos para tomar las muestras de ADN, o una chica que asesinaron en el Ajusco en 2016, en diciembre, había 3 condones en la escena del crimen y los perdieron. Uf, no puede ser. O sea,
Y eso es lo que se traduce en impunidad. Y luego resulta que no integraron bien las carpetas de investigación Sí. y no pueden vincular a proceso a los agresores y los tienen que dejar libres. Uf. O sea, más bien es un tema de desde el principio de cómo se encuentra el cuerpo y cómo se hace la investigación. Médicos forenses, pues la misma mamá de Lesbi lo ha dicho, no son los que van a recoger el cuerpo. En el caso de Diana Florencio fue una funeraria. No la autoridad. No, La recoge una funeraria. ajá. Entonces pierden toda la evidencia y contaminan el cuerpo. A ver, a mí me interesa muchísimo, María, que nos cuentes muy rápidamente cómo nace la idea de hacer este mapa del feminicidio en México y responde a qué impulso, María. Pues ya había trabajado, empecé involucrándome en temas de derechos humanos desde la masacre en Villas de Salvarcar, Guardería BC, pero cuando hicimos ese grupito nos organizábamos por Twitter para hacer las marchas a favor de los papás. Vino un chavo de Coahuila y nos contó el contexto de desaparición forzada en el estado y que estaban desapareciendo muchos hombres en edad productiva, profesionistas. ¿En qué año es esto? En la época, él vino más los o menos. Moreira, ¿no? Ajá, Cuando- 2012, 2013. Sí. 2012 fue cuando vino él a platicarnos porque acababan de desaparecer a su tío y a su hermano y a su sobrino, perdón. Y entonces otro amigo, y luego se viene la Marcha por la Paz. Vemos a la señora María Herrera llorando con las fotos de sus 4 hijos. O sea, la neta, sí teníamos que hacer algo. Y empezamos a hacer un mapa de desaparecidos, pero ahí fue colectivo. Nada más que el grupo se desintegró y lo tuvimos que dejar. Pero en ese tiempo nos llegaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio, desgraciadamente. Y es que una desaparición es el preámbulo a un feminicidio. Sí, se desaparecen, es muy probable que haya detrás un feminicidio, eso es lo que dice. Sí. ¿Es lo que les ha mostrado a ustedes la evidencia que han Ajá. trabajado estos años? Sí, entonces por eso es importante la búsqueda inmediata de una niña, una mujer desaparecida. Y entonces cuando ya se deshace el grupo, decían, pues desaparecidos no lo vas a poder llevar tú sola. Y yo decía, pero quiero seguir trabajando el tema, porque hay que tener sensibilidad hacia las víctimas. También nombrando a las víctimas para que no se vean como una cifra fría. Y pues también Marcela Turati pues la conocía y veía cómo sufría con los datos de desaparecidos, Claro. ¿no? Que no había datos. Y decía, un proyecto de datos abiertos que también sirva a mis amigas periodistas de Chicas Poderosas y periodistas de a pie. Para alimentar su información, para... Ajá, y para visibilizar el problema. Entonces, eso fueron varias cosas lo que me llevó a... a hacer el mapa de feminicidio. Ajá. Y No yo es- leía la nota roja desde Felipe Calderón. Y ahí fue cuando empecé a ver que no era un tema exclusivo del Estado de México, que en Juárez seguían ocurriendo y ocurrían en todo el país. Entonces dije, es que no es nada más un tema focalizado en un lugar. Y no es que en el otro lugar dejaran de existir. De hecho, sería un retroceso muy grave que se eliminara el feminicidio. Creo que Gers Manero ya está diciendo que no. De hecho, fíjense que déjame que te interrumpa para decirte, para informarle también a las personas que nos ven y que nos escuchan, que hoy precisamente el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, pues se enfrentó el rechazo de las diputadas federales de equiparar el feminicidio con el homicidio doloso, hoy en la reunión de trabajo que tuvo allá en el recinto de San Lázaro. Por ejemplo, la diputada del PES, Olga Patricia Sosa, sostuvo que si los problemas no se visibilizan, no se conocen, por lo que podría desaparecer el tipo penal de un feminicidio. Textualmente dijo, hay que ponerle las cosas por su nombre. Sí a la revisión del tipo penal, siempre parte del reconocimiento de realidad, que haya tipos penales que se faciliten y la sanción a todo feminicida. Que los ministerios públicos hagan su trabajo para tener un país con mucha más seguridad para nosotras. En fin, hoy sí enfrentó. Y hay más, ¿eh? También dice Gers Manero, si antes de que termine el mes tenemos este proyecto con las personas que ustedes nombren, yo les prometo que a partir de mañana trabajamos juntos, sacamos una solución, tenemos un artículo en el que estemos en principio de acuerdo. Yo entiendo lo que ustedes han dicho el día de hoy. Lo siento,
Sí. Dice Gertz Manero, no vamos a quitar el feminicidio, dice, eso ni lo discutamos ya, sino que necesitamos, ¿qué necesitamos para defender al género femenino ante una agresión de esta naturaleza? También siento al fiscal ya un poquito más sensible al tema, ¿no? Porque dijo Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, pues que el propio planteamiento que hizo Gertz Manero puso a discusión el fenómeno del feminicidio y la violencia contra mujeres, a pesar de que hay quienes han querido minimizar el problema comparando datos con homicidios dolosos. Le dijo, como feminista, es fundamental que en corto plazo usted se ponga los lentes con perspectiva de género y veamos realidad desde otro punto de vista para no identificar el homicidio doloso al feminicidio. Y es que la tipificación corresponde a un patrón de conductas que se viene dando desde los feminicidios en Ciudad Juárez, que las niñas y mujeres eran desaparecidas, secuestradas, pero sufrían tortura, mutilaciones, violencia sexual, y eran dejadas en el espacio público los cuerpos. Ajá, Entonces sí. corresponde a un patrón específico de conductas que se sigue dando en la actualidad también. Claro, ese es gran parte del tema. Pues María, siempre un gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Creo que ahora tuvimos más oportunidad de conversar contigo. Yo te preguntaría por último, ¿no es un poco exasperante, desesperante, incluso no es desilusionante que sean ustedes, por su esfuerzo, los que puedan visibilizar un problema como el feminicidio y no sea un gran mapa que la autoridad haya realizado con dinero público? Pues sí es frustrante. Y de hecho a veces pues de repente digo, ay, ya no quiero hacerlo porque es mucha violencia, pero pues de repente digo, ¿quién más lo va a hacer? Uf. Qué bueno que lo haces tú a pesar de todo. Ajá. Gracias, María. Y ojalá no tuvieras que hacerlo. Ojalá Sí, no ojalá. tuvieras que hacerlo. Ojalá y un día Eso es lo dejes de hacer terrible. ese mapa. Ojalá no tuviéramos que hablar contigo. Sí. Ojalá no tuviéramos que estar abordando el tema de abuso sexual de menores por parte de depredadores sexuales de la Iglesia Católica. Pero eso existe está. y hay que abordarlo. Teníamos Gracias, la intención María. de hablar Gracias. de muchos otros temas el día de hoy. Creo que nos concentramos en dos. Vamos a un corte. Volvemos. Sí. Regresamos aquí a Los Periodistas, ya casi para despedirnos. Y pues, Álvaro, lo de la actualización, ahí hubo una super riña con balazos y todo en Sí, Veracruz. le dieron un coco ahí a un compañero, a un compañero reportero. periodista, qué barbaridad. Sí, bueno, estamos actualizando información y hay en Veracruz, el gobierno mismo de Veracruz reportó la captura de 20 personas y el aseguramiento de 2 armas largas tras el enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la corporación en el municipio de Isla, en el que se reportaron 2 agentes heridos por arma de fuego. Estoy tomando esta información del diario Reforma. Y es que hoy unos 200 habitantes de distintos municipios se manifestaron en los cuarteles de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional sobre la vía federal Sayula de Alemán, Tierra Blanca, al sur de Veracruz, en los límites con Oaxaca. Y como le informamos al inicio del programa, y usted que nos está viendo en televisión o en YouTube, ve las imágenes, pues hubo esta manifestación y los policías dispararon al aire para dispersar a los inconformes que lanzaban piedras contra los elementos estatales y exigieron el cese de sus operaciones tras acusar abusos de autoridad en sus operativos y desaparición de personas. Y bueno, hay un periodista golpeado. Esa es la imagen que usted está viendo, que estaba usted viendo ahí. Si nos seguía, si no, pues se la narramos al principio de este programa, que es cuando él está grabando y luego se acerca un policía que desgraciadamente no se le alcanza a ver bien el rostro, le hace gestos y luego le pone un verdadero
voy a decirlo, No, fregadazo. No, y lo patean. Lo patean después. Es el periodista es un colega es del de- Piñero ese es del Piñero de la Cuenca, se llama. Sí, el Piñero de la periódico. Cuenca. Así es. exactamente. Vamos al mapa de la Johns Hopkins, Por el la coronavirus. Universidad Johns Hopkins, para ver la última actualización de infecciones, fallecimientos y recuperados del coronavirus. Es hasta este momento, si ya nos está usted viendo en YouTube o nos está viendo también en televisión abierta, verá que son 45.114 los casos de coronavirus confirmado, Álvaro. Sí, y hay un dato relevante hoy. El director general de la Organización Nacional Déjame termino Mundial de la Salud. porque no terminé de dar los números. 45,000 confirmados infectados, 40,117, 1,115 muertos y ya por primera vez se ve un pico en los recuperados, son 4,781. Siguen siendo muchos los infectados, muy pocos los recuperados, pero y los muertos ya superaron, decíamos desde ayer, la barrera de los 1,100. Sí, antes de que me interrumpieras, Perdón. y de manera grosera, y la No, gente no, lo sabe. no. No, solo antes de irnos, resulta que la Oye, Organización Mundial de la Salud y fíjate advierte que la vacuna contra el coronavirus está 2 años. lista año y medio, 2 años. Año y medio. Oye, te voy a decir una cosa. Otro día, Dime. hoy un colega nuestro, de tuyo y mío, el maestro Camacho, Sí. el maestro Camacho, Cartonista que es de un Reforma. cartonista de Reforma, me dijo, oye, Alejandro, a veces siento que tú y Álvaro se pelean en vivo. No deberían de pelearse. No, hombre, si estás viendo la transmisión, estamos en puro jaja. La portada del día de mañana, la difusión de imágenes de Ingrid enciende la ira, dice la principal, y el sumario, el esposo la mutila y la tira en partes, y tira partes de su cuerpo en el drenaje. Lógicamente, perdón. Funcionarios son investigados por dar fotos a medios. ¿Quién interrumpe a quién? Sí, no, tienes razón, tienes razón. Pues, óyeme. Y bueno, el titular, la foto principal es del fundador de los Legionarios de Cristo. Y hoy, aquí en Los Periodistas, después de que Monreal frena la comisión investigadora contra pederastas, y después de escuchar a Alberto Atié y Ana Lucía Salazar, víctima de violación, dice que sí va a la comisión y que sí va a haber las leyes contra la pederastia. Así es. Y bueno, ya de las demás notas, policías disparan a manifestantes, se lo acabamos de contar, y el señor Carlos Slim, ve algunas mejoras en el país, pero pide más, sobre todo en la infraestructura. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Los periodistas aquí en La Octava. Yo soy Alejandro Páez Varela. Yo soy Álvaro Delgado, a sus órdenes, un humilde juntaletras, tú eres un periodista. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¿Cómo eres payaso, Álvaro? Muy buenas noches. Demasiada payasada, ¿no?